IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. ¿Qué tal, amados amigos y hermanos? Te saluda el pastor Pablo Rodríguez de la IBM. Gracias por escuchar nuestro podcast de esta semana. En esta ocasión quiero hablarte de un tema muy vital, muy importante en Gálatas capítulo 4, verso 21 y toda la porción que va desde ese verso 21 hasta el verso 31 y el capítulo 5 de todo el verso 1 hasta todo el verso número 26. Gracias por escucarnos, gracias por seguirnos o por seguir a Cristo, no a nosotros. Y en esta ocasión quiero invitarte a que abras tu Biblia. Vamos a leer Gálatas capítulo 4 y desde el verso número 1 de esta porción, Pablo viene hablando de cómo Dios nos ha adoptado en Jesucristo, que Dios ha sido amoroso, bondadoso, y que en su gracia nos adoptó en Cristo Jesús como sus hijos. Del verso 1 del capítulo 4 hasta el verso 7, puedes ver que Pablo termina en el verso 7 diciendo, ahí en Gálatas 4, por tanto, ya no eres siervo sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así que al ser siervos de Dios y al ser verdaderamente hijos de Dios, que es lo que Pablo quiere decirnos, tenemos que entender que los cristianos no somos más esclavos de ningún hombre, de ninguna teología, de ninguna teoría, de ninguna filosofía humana. No somos esclavos de ninguna persona, de ningún pastor, de ninguna denominación, de ninguna iglesia, entre comillas. Somos únicamente esclavos de Cristo y su palabra. ¿Te has preguntado alguna vez entonces por qué existen personas que quieren volverse esclavas del esfuerzo humano, de los dictámenes de los hombres, para querer o pretender presentarse como personas muy justas y muy santas? ¿Te has preguntado alguna vez la falsedad de por qué muchas personas quieren santificarse por obras, habiendo sido salvos por gracia, y quieren justificarse por su esfuerzo personal, por sus obras, o quieren santificarse por su propio esfuerzo personal al margen de la gracia de Dios? A esas personas se les conoce como legalistas y su práctica se conoce como legalismo. Quiero hablarte de esa perniciosa y de esa venenosa manera de querer vivir la vida cristiana. Hoy quiero hablarte entonces la libertad cristiana contra el legalismo, entre comillas, cristiano. Muchas personas no tuvieron la oportunidad de poder haber sido correctamente evangelizados.
desde que conocieron el Evangelio, no pudieron entrar en una comprensión profunda de dónde partió su justificación y cómo se lleva a cabo su santificación. Así que han olvidado muchas cosas que prácticamente tanto la carta de Pablo a los Gálatas como la carta de Pablo a los romanos, dos cartas hermanas, dos cartas que increíblemente se parecen profundamente en cuanto al tema que tocan, la justificación por la fe. Pablo claramente en Romanos capítulo 7, versos 7 al 25, expresa que la función de la ley antes y después de la justificación de un creyente es revelar y condenar el pecado, pero nunca producir la santidad en la vida de una persona. Vuelvo y lo repito porque esto es muy importante para que tú revises. ¿Eres tú un legalista? ¿Eres tú una persona que no ha entendido la libertad que Dios nos ha llamado? Quiero que corrijas, quiero que analices tus bases teológicas del Evangelio que has creído. Muchas personas, lamentablemente, en la vida cristiana tienen buena intención de ser muy cabales, muy correctos, pero equivocadamente sinceros. O si lo quieres decir, sinceramente equivocados. Cuando un cristiano que ha sido justificado por la fe, por medio de la gracia de Dios en Jesucristo, es decir, yo fui acepto delante de Dios por su gracia. También eso está en Efesios 1, capítulo 1, en toda esa porción del verso 1 hasta el 14. Pero Dios no solo me justificó por gracia, también Él me santifica en su gracia. Y para santificarme en su gracia, pone un poder que yo no tengo para santificarme. Pone al Espíritu Santo en mí. Y es así como puedo yo vivir la vida cristiana en la libertad del Espíritu Santo. Y es así como el Espíritu Santo, que en la gracia de Dios actúa en ti y en mí, produce santidad. Ni podemos producir justicia, ni podemos producir santidad. Eso lo hace Dios en su gracia. Pero quizás hubieron personas, o hay personas que hasta el día de hoy, nunca lograron comprender la gracia de la justificación y la gracia de la santificación. Y hasta el día de hoy pueden tener 40, 50, no sé cuántos años en el Evangelio y son legalistas. No es que no son cristianos, no es que no son salvos, pero son legalistas. Y un legalista siempre destruye el amor, la unidad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la fe, la bondad, el dominio propio. Es decir, siempre está destruyendo, vamos a decir entre comillas, porque no se puede destruir, por supuesto, pero siempre está haciendo algo para perturbar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Los legalistas realmente destruyen la obra de Dios porque quieren esclavizar a los demás a una funcionalidad de andar en la ley. Toman la Biblia, pero la toman para hablar desde sus perspectivas equivocadas, porque no han entendido lo que es la esclavitud
de la ley y la libertad de el evangelio en la gracia de Dios. Revuelven ley con gracia, revuelven libertad con esclavitud, y es un grave problema los legalistas. Eso ocurrió en la iglesia de Gálatas. Habían llegado unos legalistas pretendiendo enseñar un falso evangelio, un evangelio perverso. Estos legalistas habían salido de Jerusalén y, según ellos, autorizados por la iglesia, cosa que sabemos muy bien en el capítulo 15 del libro de los Hechos, no era cierto, era una falsedad. Y si tú entiendes el libro de los Hechos, vistes que desde ahí se comenzó a luchar contra el legalismo, porque fue un concilio para llegar a la conclusión de que los que habían creído por Cristo por medio de la fe no tenían por qué cumplir la ley de Moisés, ni circuncidarse, que era lo que estos judaizantes siempre quisieron hacer. Pablo entonces, cuando llegó a la iglesia cuando llegó a la Galacia, a los hermanos gálatas, evangelizó, ellos se convirtieron a Dios, pero un tiempo después habían llegado después de Pablo los legalistas judaizantes. Estos judaizantes comenzaron a pretender invadir las mentes y los corazones de los gálatas con un falso evangelio. Fíjate, para que entiendas bien nuestro tema, el capítulo 1 de Gálatas dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, Pablo en el verso 4 de Gálatas 1 ya está diciendo que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Lleva ya Pablo una intención con esas palabras, la intención de la libertad en Jesucristo, usando el verbo librarnos, una acción que sucedió mucho tiempo atrás, una acción que prácticamente se dio en beneficio de los creyentes. Los creyentes fuimos libres en Jesucristo. Esto para ti y para mí es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque todo comienza con el Evangelio. Y allí es donde, cuando tú comprendes que tú y yo somos libres en Cristo, somos libres de todo, porque Cristo es nuestra ley. Cristo es mi ley y tu ley. Cristo es lo único que tú debes obedecer. No debes de creer ni ser intimidado por ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna denominación. Solo el Evangelio de Jesucristo es tu ley. Es decir, es aquello a lo que tú vas a obedecer. Y cuando el Evangelio no está bien puesto o alguien se retira de él, entonces comienza lo terrible, o se vuelve un libertino, es decir, que cree que la gracia de Dios es para seguir pecando, o se vuelve un legalista, es decir, se basa en la ley de Dios, se basa en la ley de la letra, la interpreta de una manera en que
Tú tienes que hacer esto, te dice el legalista. Tú debes hacer esto, te dice el legalista. Pero nunca vas a oír al apóstol Pablo hablar así. Él siempre dice, obedeced de corazón. O él siempre va a decir que la gracia de Dios actúe en ustedes. O Pedro va a decir, ustedes han sido rociados con la sangre de Cristo para obediencia por medio del Espíritu Santo. Vivan vidas agradables a Dios, pero ellos nunca están transmitiéndole la idea a las personas que ellas tienen el poder para hacer eso, porque caemos en el legalismo. Yo quiero hablar exactamente de eso, pero para que me entiendas, quiero que también comprendas que el legalismo nace de una mala comprensión del Evangelio. Pablo dice entonces a los Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí lo tienes. Primer pensamiento que quiero que entiendas del legalismo y del legalista. El legalista perturba y pervierte el evangelio. Perturba y pervierte el evangelio. Y eso es algo importante que hay que entender. ¿Qué quiere decir que perturba el evangelio? Bueno, que él inquieta a los demás, alborota a los demás, espanta a los demás, asusta a los demás, agita, perturba, molesta. El legalista siempre es un hombre o una mujer que en las iglesias no dura nunca. Es un hombre y una mujer que salta de una iglesia a otra, siempre peleando con los demás. Donde él está, todo es perturbación, turbación, molestia, inquietud, alborotador, espantador. Eso quiere decir. Y los Gálatas habían oído a esos perturbadores legalistas. Y dice, no solo perturban, sino que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los Gálatas estaban sufriendo eso, estaban siendo perturbados. Y esos hombres querían pervertir el evangelio estando con los Gálatas. ¿Qué quiere decir pervertir? Querían transformarlo, trastocarlo, cambiarlo, alterarlo, transformarlo de una manera que no es la de Cristo. ¿En qué sentido el legalista perturba y pervierte el evangelio? Ya lo dijo Pablo atrás en el verso 6 del capítulo 1 de Gálatas. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Ahí lo tienes. ¿Qué es lo que ellos perturban? La gracia de Cristo. ¿Qué es lo que ellos pervierten? La gracia de Cristo. ¿Por qué la perturban? ¿Por qué? Porque el legalista es una persona que te inquieta tomando la ley de Dios como una carga, como una exigencia intolerante. El legalista siempre te está diciendo que Dios te va a pegar, que Dios te odia, que sos maldito si no das el diezmo o la ofrenda, que sos una persona desgraciada si no haces esto, no haces lo otro. Así habla esa persona. En realidad es una persona que pervierte el evangelio, perturba los corazones de los demás y los esclaviza a su falsa enseñanza, aunque pareciera bíblica, pero no lo es, porque pervierte el evangelio. Perturba el corazón de los hermanos y pervierte la enseñanza del evangelio.
El legalista no supo ni sabe definir qué es el evangelio. Él no te lo puede explicar. He oído legalistas, por ejemplo, que te van a decir que si no dan el diezmo, la ofrenda, Malaquías, el texto de Malaquías se te aplica a ti. Esa es una manera errónea de entender la Biblia. Porque si tú has leído Romanos capítulo 8, estoy seguro que lo has podido leer algún día, vas a ver que Romanos capítulo 8 tiene unas palabras maravillosas que siempre nosotros los cristianos que estamos comprendiendo el Evangelio, nunca debemos permitir que la gente nos perturbe con esos legalismos que exhiben solo ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Y el hecho es que el legalista alega lo que no conoce. Romanos 8.1, mira lo que dice. Pablo ha dicho que él da gracias a Dios en Romanos 7.25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por supuesto, el legalista vive en la carne, en la ley del pecado, porque el legalista siempre va a estar pecando, aunque él no se da cuenta de su pecado. Pero lo que te quería decir es, mira lo que dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Quién me puede condenar a mí? Nadie. Tú me vas a condenar o vas a condenar tú a una persona porque no dio el diezmo, pero si Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cómo tú te atreves a decir otra cosa? Te pongo otro texto de Romanos capítulo 8 que dice así, verso número 38 y 39 del mismo capítulo 8. Ya comenzó diciendo que no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú lees ese texto, vas a darte cuenta. No existe nada que te separe de Dios. Dios en su gracia te ha bendecido, justificado y santificado. Nadie te puede condenar. Nadie te puede maldecir. El legalista sí, enseña de ese modo la Biblia. Perturba y pervierte. Gálatas 1:7. Ve tú analizando cómo eres tú en este tema que vamos a estar viendo a mucha profundidad, pero comienzo diciendo eso. El legalista malentiende el Evangelio. ¿Por qué? Porque perturba a las personas con su mala enseñanza. ¿Por qué? Porque el legalista cree, en su corazón, equivocadamente por supuesto, el legalista llega a creer que él en la ley, es decir, en su esfuerzo personal, él cree que su moralidad y sus buenas obras le hacen acepto delante de Dios después de haber sido salvo por gracia. El legalista es una persona que no se conoce a sí mismo. Y es claro cuando el Evangelio de la gracia de Dios nos dice que nosotros ya no vivimos en la ley. Hemos muerto a la ley de Dios. Hemos muerto al poder condenatorio de la ley y por lo tanto hemos muerto también a la ley, en el sentido de que la ley ya no nos puede condenar ni maldecir. Eso es lo que quiere decir. Hemos muerto a la ley en Romanos capítulo 7. Capítulo 7.
Si has leído Romanos 7:4 dice, por tanto, mira esta conclusión, hermanos míos, dice Pablo, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a Cristo, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ves que no puedes llevar fruto en la vida cristiana basado en la ley? Es decir, basado en tu esfuerzo personal de no someterte al Espíritu Santo para producir fruto para Dios. Tú has muerto al poder condenatorio de la ley. La ley no te puede maldecir ni te puede condenar. Muchas personas me han dicho eso porque uno de los textos que siempre está en discusión y la gente me pregunta, pastor, pero el que no da el diezmo es maldito. ¿Quién dice eso? Es que eso está en Malaquías. Estás en el Antiguo Testamento, muchacho. Si le he dicho a la persona. Una vez venido Cristo, eso ya no es para ti. Pero si tengo que dar el diezmo y la ofrenda, claro, no lo tienes que dar. No hables así, habla así. Yo ofrezco el diezmo y la ofrenda a mi Dios por amor. Por eso no ves ningún texto en el Nuevo Testamento que exige eso. Pablo más bien le dice a los corintios allá que Dios ama al dador alegre, no al dador obligado, al dador alegre. Y que debe dar con generosidad para que coseche generosamente. Es decir, más del 10% puedes dar si tienes más. Eso es el Evangelio. Pero si tú no puedes dar, Dios no te maldice, pero dice que vas a cosechar escasamente, pero no te maldice. Dice que vas a cosechar, sí, pero no como tú quisieras. Eso es muy diferente, pero no es tema de hoy. Solo quiero decirte que así enseña el legalista, porque no comprende la ley y no comprende el Evangelio. Así que tú has muerto al poder condenatorio de la ley. No te puede condenar nada. Así que el legalista, si tú lo escuchas y te enseña el Evangelio y sales perturbado y sales pervertido ese Evangelio, no lo sigas escuchando, no estudies con él y no te juntes con él. Mira lo que dice Pablo, tan grave lo que es esta actitud de legalista que pervierte y perturba a las personas. Pervierte el Evangelio y perturba a las personas. Mira lo que dice Pablo y pon mucha atención en esta primer parte de nuestro tema de este podcast. Cuídate del legalismo, no lo practiques. Revisa tu teología evangélica, vuelve a hacerte un examen, qué es lo que tú crees. Mira lo que dice Gálatas 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, ¿cuál es el evangelio que Pablo ha anunciado? ¿Cuál es el evangelio que Pablo ha anunciado? Bueno, seguramente también has leído Romanos. ¿Sí? ¿Cuál es el evangelio? Este es el evangelio que Pablo anuncia. Romanos 3, verso 21 al 31. Escuche este evangelio y pon atención. Pero ahora, dice Pablo, después que ha dicho que todo mundo está bajo condenación, que todo mundo está bajo pecado y que nadie puede justificarse por las obras de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, sin necesidad de cumplir la ley, sin necesidad de obedecer la ley, porque nadie puede cumplir la cabalidad, sin necesidad de eso, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De manera que, hermano, hermana, ese es el evangelio que Pablo anunció. ¿Oíste que dice que es justificado sin las obras de la ley, sin obedecer la ley? Así fuimos justificados. Pero el legalista interrumpe y dice, pero tiene que obedecer, pastor. Sí, tranquilo, dilo bien, no lo digas así, di así, sí, pero la gracia de Dios en él, por medio del Espíritu Santo, lo llevará a obedecer. Así debes de hablar. El legalista no habla así. El legalista dice, tiene que obedecer. Mire cómo obedezco yo. Él saluda con sombrero ajeno, el muy hipócrita. Y es más, cuando el legalista habla con otro evangelio, es muy serio esto. Pablo dice en el verso 8 de Gálatas 1:8, sea anatema, es decir, sea maldito. Sea maldito. ¿Te das cuenta? Esto es serio. Una persona puede tener buenas intenciones anunciando el evangelio, pero si ese evangelio es contrario al evangelio de Cristo, al que Dios llamó a Pablo a predicar, esa persona, aunque tú le aplaudas, aunque para ti sea simpática, mucho que hace obras en la iglesia, muy correcta, muy moral, es maldita. Es maldita. ¿Por qué es maldita? Porque está anunciando otro evangelio contrario al que Dios ha mandado. Como hemos dicho antes, dice el verso 9, también repito ahora, algunos os anuncian un evangelio contrario al que recibiste. Sea anatema, sea maldito. Sea maldito. Eso quiere decir la palabra anatema, cosa maldita, en este sentido negativo. Cosa que está bajo maldición de Dios. Yo me pregunto cuántos legalistas están así. Y si están así, es porque no conocen a Cristo. Y si se les puede maldecir, es porque no son cristianos, aunque parecen. Aunque parecen, pero no lo son. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten mucho cuidado de no caer en esto. Revisa tu evangelio. Cuando Pablo habló estas palabras a los Gálatas, Pablo entiende algo más que tú debes de comprender del legalista. Ya te dije que uno perturba y pervierte el evangelio. Pero el legalista hace algo más. Aparte de que ya te dije que al perturbar y pervertir el evangelio, él es maldito. El verso 10 de Gálatas 1 nos explica algo más del legalista.
Fíjate lo que dice Pablo. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? ¿Te das cuenta lo que Pablo está diciendo? Está diciendo que el legalista es un hombre que está buscando siempre agradar a los demás. Busca el favor, el aplauso de los demás. Quiere agradar a los demás. Se esfuerza en agradar. El legalista te va a hacer favores, te va a decir te ayudo aquí, te ayudo allá, pero él está buscando de ti un agradarte para obtener un favor tuyo. Es decir, que le aplaudas, que digas qué gran hombre, qué gran cristiano, que esto y la allá. Pero cuando tengas un conflicto con él en la iglesia, verás cómo va a ser esa persona tratándote sin amor, porque así es el legalista, no tiene amor. Por eso nunca puede florecer y dar fruto en una iglesia local. Siempre legalista, sea hombre o mujer, solo llega a destruir y perturbar a los demás. Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El legalista siempre busca el favor de los hombres. Hace cosas y las publica para que se les aplauda. Toma fotos de todo lo que hace y las publica para que lo miren cómo hace. Él se muere si no lo reconocen. Él es un hombre, una mujer que agrada a los hombres, pero no a Dios. Y es muy claro lo que dice Pablo. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí lo tiene. De manera que el legalista, al agradar a los demás, buscando el favor de él, no es siervo de Cristo. Esto quiere decir que el legalista es esclavo del pecado. Pero tú no lo puedes ver, porque él se arropa con muchas obras para que los demás lo miren, aunque él siga pecando, peleando, dividiendo, perturbando y pervirtiendo. Así de terrible es el legalismo y así de terribles los legalistas en las iglesias. Pablo tiene que volver otra vez a repetirle a los hermanos, porque habían sido perturbados en sus corazones y habían pervertido estos legalistas el evangelio, y Pablo les vuelve a recordar en qué consiste su evangelio de la gracia. Y le dice él ahí, en el verso 11 de Gálatas 1, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es decir, el legalista basa su evangelio en su propio entendimiento personal, al margen de la correcta interpretación exegética de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es lo que él dice y como a él se le ocurre que ahí dice y como él quiere que ahí diga lo que se tiene que enseñar. Así que este evangelio de legalista es de hombre. Por eso perturba y pervierte, porque es de hombre. El evangelio de Jesucristo no perturba ni pervierte, sino que transforma, convierte, hace entender a las personas que han sido justificadas por la gracia de Dios y que han sido santificadas por la gracia de Dios y que se les ha dado el Espíritu
Espíritu Santo para que ahora obedezcan de corazón la ley de Dios, no para salvarse, ni para que lo miren los demás hombres y les aplaudan, sino para dar gloria a Dios. Así que tenemos que entender que el legalismo hace estas cosas, hace todo esto. Y los legalistas habían desfigurado, pervertido el evangelio de la justificación por la fe. Escucha Gálatas 2:11 en adelante. Como hemos dicho, el legalista también pervierte la doctrina de la justificación por la fe. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los legalistas judíos, o judaizantes también les decían, judaizantes. Y dice el verso 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Ahí está. El legalista, al pervertir la justificación por la fe, él exige cumplir la ley de Moisés y circuncidarse para poder ser salvo. Eso era lo que ocurría en el tiempo de Pablo y de Pedro. Y Pedro, estando con los gentiles que habían creído en la justificación por la fe, al venir los legalistas les tenía miedo a saber qué. Y se apartaba de los gentiles que habían creído en la justificación por la fe y se iba con estos hipócritas que exigían la ley de Moisés, que hasta Bernabé, dice el verso 13, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Porque si hay algo que tiene el legalista, y con esto terminamos nuestra primer parte, es que es hipócrita. Es hipócrita. Y sabes el gran problema del legalista, que su hipocresía contamina a los demás. Por eso el verso 13 dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿A quién se le unió? A Pedro. ¿Quiénes son el resto de los judíos? De los que habían creído por la fe en Jesucristo. Esos que ya habían creído por la fe en Cristo, la justificación por la fe de sus pecados en Cristo, al venir los legalistas judaizantes, se apartaron de la iglesia de Galacia que había creído por la fe en Cristo y se fueron con estos judaizantes, con estos legalistas. Es decir, la hipocresía de estos legalistas contaminó a Pedro, contaminó a Bernabé y a muchos hermanos más, dice el verso 13 de Gálatas capítulo 2. ¿Te das cuenta? Cuando dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, y el resto de los judíos significa judíos que habían creído en la fe en Cristo. Y entre ellos, dice Pablo, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Te das cuenta que el legalismo introduce y pervierte la iglesia? Perturba, hace hipócritas a todos los que confían en esos hipócritas legalistas y pervierte los corazones de manera que así esa persona destruye la iglesia, dividen la iglesia por las enseñanzas equivocadas de estos legalistas que vuelven hipócritas a los que se descuidan en el evangelio de la fe.
Pero Pablo dice en el verso 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, es decir, tú siendo judío vives ahora libre de todo el peso de la ley de Moisés y la circuncisión, y no vives como los judíos porque Cristo te ha librado, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Es decir, ¿por qué obligas a los que están libres en la justificación por la fe sin obras, sin el peso de la ley, a vivir como esclavos de la ley que no pueden cumplir? Hipócritas. Y Pablo aclara, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, que ellos eran judíos y que no practicaban el pecado. Eso está diciendo, que no practicaba el pecado, que ellos no practicaban el pecado, que ellos en sí es cierto que no vivían como vivían los gentiles, pero eso no lo eximía de ser pecador a Pablo. Y Pablo dice, sin embargo, mira lo que dice, sin embargo, la conjunción lógica contrastante. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ves que es lo mismo de Romanos? ¿Ves el gran problema del judaizante, del legalista hipócrita? Te invito al próximo podcast para que sigamos viendo la perversión del evangelio que los legalistas hacen. Vuelve a abrir tu Biblia y hazte estas preguntas. ¿Me ha enseñado a mí un legalista? ¿He sido yo víctima de la hipocresía de un legalista y me le he unido a él? ¿Lo practico aún y no me doy cuenta? Te invito a reflexionarlo, pero por ahora acuérdate de estas palabras maravillosas de Gálatas 2, 16, 17, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Soy el pastor Pablo Rodríguez de la IBM. Te invito seriamente a leer la Biblia y hacerte esta pregunta. ¿Soy yo un legalista? Para que sepas contestarla, debes comprender qué es el Evangelio. Te invito entonces a seguir en nuestra segunda parte de la libertad de los hijos de Dios y la esclavitud de los legalistas. Te invitamos a nuestro próximo estudio aquí en IBM Podcast.